Sí. A ver, doctores, ¿qué tal todos? Tengan muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas a la hora que sea que estén escuchando la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de la célula. Y como ya es de costumbre en nuestras clases, siempre empezamos con una pregunta. ¿Qué es para ustedes célula? ¿Qué saben de célula? ¿Alguna idea, chicos? ¿Qué es célula? Una palabrita, a ver, una lluvia de ideas, doctores. ¿Qué les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra célula? A ver, chicos, por el chat, no tengan roche, por favor, doctores. Acá vamos a conversar, vamos a aprender juntos. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchan célula? A ver, por el chat, célula. Miren, por ahí ya empezaron, ¿ve? Una unidad, ¿no? Pero ¿unidad de qué? Una unidad morfofisiológica, no se olvide. La célula es la unidad tanto a nivel estructural y a nivel funcional de cualquier ser viviente. Es más, la célula de por sí ya es un ser viviente. Y vamos a ver muchísimos microorganismos que van a servir de ejemplo. En la clase del día de hoy también vamos a verlos, ¿ya? Ahora, ¿y la célula cómo la hemos descubierto? En realidad el que descubrió la célula no vio la célula, sino vio el hueco que dejaba una célula cuando se muere, ¿no? Y ese huequito lo llamamos el día, ¿no? ¿Quién fue nuestro amigo? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién descubrió la célula? En un corcho. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién descubrió la célula? Nuestro querido amigo Robert Hooke, ¿no? O Robert Hooke, ¿no? Como quieran decirlo. Ahora, ¿y quién vio por primera vez en realidad una célula así vivita? El padre de la protozoología, nuestro amigo Robert Van Leeuwenhoek, ¿no? Él vio por primera vez un protozoario ahí moviéndose. ¿Y cómo lo llamó? Animánculo. Entonces, por ahí empezó el tema de la célula. ¿Ya? La historia lo dejamos para otro día, ¿no? No somos biólogos, queremos ver la parte médica. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan como primer punto la teoría celular, ¿no? La teoría celular que fue acuñada, ¿no? por nuestro amigo Schwann y Slade, ellos te dicen tres conceptos básicos. El primero, que todos los organismos están compuestos por una o más células. Ahí viene, ¿no? La unidad estructural. ¿Qué más? Que todas las células provienen de otra ya existente a través de la reproducción, ¿no? Por ejemplo, la mitosis o la meiosis, ¿no? Eso solo hablando de eucariotas, ¿ah? Recuerden que las procariotas tienen otra forma de reproducirse. Y por último, la célula es la... Mira, acá te lo repite, ¿no? La célula es la unidad estructural y funcional. Y esa es la pepita. Eso es lo que tienes que acordarte, unidad estructural y funcional. ¿Ya? Bueno, ya hemos hablado de qué es la célula. Miren, doctores, acá nosotros vamos a ver algunos principios universales de la célula. No los quiero marear mucho con esta parte, pues de que es más que todo texto. Yo simplemente quiero que recuerdes cada puntito con una palabra clave, ¿ya? Cada puntito tienes que recordarlo con una palabra clave. Por ejemplo, si tú lees la información genética se transmite a células hijas, acuérdate, replicación. ¿Por qué? Porque el ADN se está duplicando, duplicando y duplicando. ¿Para qué? Para que luego lo distribuya en dos células hijas a través de la mitosis. Pero si yo no duplico el ADN, jamás voy a poder repartir de manera equitativa a las dos células. Si no, tendría que darle la mitad de mi información genética a una y la otra mitad a otra. ¿Ya? Siguiente punto, el ADN codifica el ARN. ¿Cómo se llama este proceso? Mira, a esto se le conoce como el dogma celular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, cuando el ADN se convierte en ARN, se llama transcripción. Mira, palabra clave, ¿qué es transcripción? Cuando el ADN produce un ARN, ya sea mensajero, transferencia, ribosomal, pero produce un ARN, ¿ya? Y luego el ARN se convierte en proteína. Bueno, no se convierte, a partir del ARN viene el ribosoma, lo lee y produce una proteína. ¿Cómo se llama ese proceso? Traducción.
Entonces recordemos, a replicación, ¿qué es? Duplicación del ADN. Transcripción, ¿qué es? Cuando el ADN produce un ARN. ¿Y qué es traducción? Cuando este ARN produce una proteína. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Las estructuras macromoleculares se ensamblan a partir de subunidades. Esto, mira, cuando hablamos de estructuras macromoleculares, tenemos que hablar de polímeros. Por ejemplo, vean acá atrás, tengo una pared, ¿no? Y la pared es el polímero, es la macromolécula, pero la pared está constituida por ladrillos. Eso es el monómero, ¿no? Esas son las subunidades. Y así, cada macromolécula que nosotros encontremos tendrá lo mismo. Por ejemplo, las proteínas. Las proteínas son el polímero, la macromolécula. ¿Y quién es el ladrillo? El aminoácido. Si hablamos de glucógeno, por ejemplo, el glucógeno es el polímero, pero la glucosa será el ladrillito, ¿no? Y así podemos seguir con un montón de ejemplos. ¿Qué más tenemos por acá? Las membranas crecen por expansión. Mira qué bonito, ¿no? Las membranas simplemente crecen así, ¿no? Van, a ver, ¿cómo les explico? Estas membranas tienen la capacidad de hacer autoensamblaje. O sea, que cuando el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi dispone de una vesícula hacia la membrana, simplemente se pega y ya. Y poco a poco de esa manera va creciendo. ¿Ya? Luego tenemos las interacciones señal-receptor. Mira, esto de acá es vital. ¿Ya? Eso es vital. Y lo resume mejor esta palabra. Mira, esta es la palabra clave. Comunicación. ¿Alguna vez ustedes han preguntado, por ejemplo, cómo hacemos para mover la mano, para mover las piernas, para yo poder hablar? ¿Cómo hacemos para poder miccionar, para poder ver? Todo nace de acá, miren, del cerebro. Ya, chico, por ahí su chat, perdón, su audio, a ver, espere, ya. Ya, todo nace entonces de aquí, del cerebro. Pero esas señales tienen que ir a células. Pero si las células no saben captar la señal, entonces no va a haber efecto. Por ejemplo, si tú que hablas español intentas comunicarte con alguien que habla árabe, no te va a entender, ¿cierto? Entonces tienes que hablar con alguien que también hable español, que entienda tu idioma, que tenga el receptor, así lo vamos a hablar. Pero el receptor que sea capaz de reconocer esa señal, porque no todas las células van a reconocer todas las señales. Por eso es que somos bien específicos. Y de esa manera el cerebro puede comunicarse con cualquier célula. ¿Ya chicos? Lo vamos a profundizar seguramente, me parece que en semana 14, 13 por ahí. Bueno, para no marearnos más, les dejo el 6, el 7 y el 8 simplemente como texto. Y vamos a pasar las propiedades, también le dejo ahí chicos, debido a que esta es una clase de apoyo. Ya, ojo chicos, los de la academia van a tener su teoría completa, no se olviden en el Canvas a partir de mañana. ¿Ya? Pasamos ahora sí a las características. Por ejemplo, el tamaño. La célula, obviamente que solo lo vas a ver, al menos las de tu cuerpo, la vas a ver únicamente a nivel de microscopio. ¿Ya? A nivel de microscopio. Pero habrán células que la vas a poder ver con el ojo humano. Claro, el huevo. El huevo es una célula. El más grande, obviamente, es el huevo del avestruz, pues, ¿no? Y otra cosa muy interesante, el número de células. Mire, nosotros tenemos como célula más abundante al eritrocito. En esta imagen podemos ver. ¿Ya? Recuerda, el eritrocito es la célula más abundante del cuerpo humano. Pero nosotros tenemos más células encima nuestro que células que nos conforman. Doctor, ¿cómo así? Mira, por acá te he dado el dato, mira. Por ejemplo, por ejemplo, en el intestino tú tienes bacterias. Ahorita encima de tu piel tienes bacterias. Y todas las bacterias que hay encima tuyo o dentro tuyo son más numerosas que las células que a ti te conforman. Dato importante. No te olvides que nosotros convivimos con las bacterias. En todo lado lo vas a encontrar, menos en el cerebro. Son de los pocos lugares asépticos. Cuando yo les diga aséptico, significa que no hay bacteria.
Entonces, acuérdate que aséptico significa limpio. En cambio, séptico significa cochino, con bacteria. ¿Ya? Esa pepita también acuérdate que te va a servir para toda tu vida. Listo. Ahora vamos a ver acá algunas propiedades fisiológicas y vamos a ir relacionándolo con las células que tenemos acá abajo. ¿Ya? Por ejemplo, la absorción. Mira, una célula es capaz de absorber nutrientes. Y acá fácil, nos ponemos a pensar, ¿dónde absorbemos nutrientes nosotros, chicos? ¿Cuál es el órgano encargado de la absorción de nutrientes? ¿Qué opinan? A ver, ¿quién es el órgano encargado de la absorción de nutrientes? Chicos, vamos, ustedes pueden. Si tú comes, ¿en dónde se absorbe? En el intestino, ¿no? Principalmente en el delgado. Va a depender el tipo de molécula que sea. Algunos en el duodeno, otros en el yeyuno, otros en el ilio, pero generalmente todo en el intestino delgado. ¿Qué absorbo en el grueso? Normalmente agua. ¿Ya? Agua absorbo más ahí. Ahora, este es un enterocito, miren. ¿Ya? Este es un enterocito. Cada vez que ustedes vean un órgano hueco, ¿ya? Por ejemplo, el intestino, el estómago, el esófago, toda la vía digestiva, la vía urinaria, ¿ya? Siempre que ustedes vean eso, siempre una célula va a tener dos partes, una zona apical y una zona basal. Siempre. Y el que mejor representa esto es esta célula. Ahora, mira, para que te des una idea, por acá pasan las heces, ¿ya? Por acá pasan las heces y ahí está la comida. Y por acá yo voy absorbiendo así, miren, así. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí voy a encontrar un transportador muy importante que te van a preguntar en el examen. Y si no te preguntan en el examen, te van a preguntar en tu taller de caso clínico. ¿Cómo se llama esta molécula? Se llama CGLT2. Perdón, 1. Ya, el Simporglut 1. ¿Qué hace esta, por ejemplo? Mete glucosa y también mete sodio. Ya les voy a explicar en un futuro qué tipo de transporte es eso, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, esta zona se llama zona apical. Entonces, la zona apical es la que está en contacto con el interior del órgano. ¿No? Recuerda que estamos en el contexto de un órgano hueco. ¿Ya? Entonces, ese lugar, zona apical. El enterocito tiene la característica de tener cilios, ¿no? Como lo estamos viendo por acá. Ahora, aquí abajito tenemos la zona basal. Y la zona basal normalmente está en contacto acá abajo con la sangre. ¿Ya? Acá pasa un vaso sanguíneo. ¿Para qué? Para que esta glucosa venga acá. Y de esa manera la glucosa se mueve por la sangre y va a los distintos lugares del cuerpo humano. ¿Para qué? Para dar energía. ¿Ya, chicos? Para eso, simple. No te olvides que aquí hay un transportador también, el famoso GLUT 1 y 2. ¿Ya? El GLUT 1 y 2, principalmente el 1, encuentras bastante en la zona basal. Y de esa manera la glucosa se absorbe, pero ya hacia el vaso sanguíneo, ¿no? En cambio acá, tú lo mueves al interior de la célula. Miren, son diferentes, ¿ya? Para tener en cuenta. Bueno, y luego ya la glucosa pues hará lo que tenga que hacer, pues, ¿no? No nos vamos a meter por ahí ahorita. Siguiente, contractilidad. ¿Cuál es un ejemplo de una célula contráctil? A ver, ¿quién me dice? Un ejemplo de una célula contráctil. A ustedes los van a fastidiar bastante con el nombre de la célula, chicos. Por ahí es donde a veces se complica. Porque el nombre de la célula, mira, por ejemplo, el prefijo ayuda bastante. Entero significa intestino, por ejemplo. Entonces, ¿cuál será el prefijo para decir músculo? ¿Quién sabe, chicos? A ver, ¿cuál será el prefijo para decir músculo? Chicos, ¿alguien? Ahí está, muy bien, ¿no? A los que son, acuérdense de las personas ávaras, ¿no? Que paran mío, 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 ¿no? Todo es mío. Entonces, el miocito, ¿ya? El miocito. Y el miocito, recuerda que tiene tres tipos, ¿no? Hay
cardiomiocito en el corazón, hay rabdomiocito en el músculo esquelético y hay leiomiocito en el músculo liso. Acá, por ejemplo, vemos, mira, el miocito tiene la característica de ser una célula larga, multinucleada y obviamente con capacidad contráctil porque tiene dos proteínas básicas, la actina y la miosina. Si te preguntan proteínas contráctiles, ya sabes quiénes son. ¿Ya? Listo. A ver, justo por ahí me están diciendo que ya acabó el... A ver, pero permítame un momento, chicos. Ya. A ver, permítame un minuto, chicos. A ver, continuamos igual. Continuemos. A ver, lo siguiente que tenemos son la propiedad de reproducción. ¿Cuáles son las células que se encargan de la reproducción en el ser humano, chicos? Son dos, una en el hombre y otra en la mujer. ¿Cuáles serán, chicos? ¿Cuáles serán? Hay dos, ¿no? En el hombre, fácil, este que está acá, ¿no? El espermatozoide. Y luego también tienes al óvulo, pues, ¿no? En el caso de la mujer, son también llamadas células gonadales. El espermatozoide, ¿qué debes saber de este individuo? Acuérdate que la cabeza se llama acrosoma y está constituida principalmente por el aparato de Golgi, ¿ya? Acuérdate que el cuerpo tiene por acá bastante mitocondrias y que tiene un flagelo para que pueda moverse, ¿ya? Tiene un flagelo para que pueda moverse. Listo. ¿Ya, chicos? Ah, y no se olvide que a este le gusta bastante la fructosa, ¿ya? Se alimenta bastante la fructosa. Eso quiere decir de que aquí hay transportadores de tipo GLUT5. ¿Listo? Listo, chicos. Seguimos. Asimilación. Por ejemplo, los adipocitos, ¿no? ¿Qué significa asimilación? Almacenar, ¿no? El adipocito es uno de los más importantes, miren. Ahí tenemos el adipocito. Típica que te pregunta, ¿cuál es la tinción para poder ver el adipocito? Hay uno que es bastante utilizado que se llama Sudán 3, ¿ya? Ese, por ejemplo. El adipocito, ¿por qué se caracteriza? Porque aquí adentro guarda triglicéridos, ¿ya? Guarda triglicéridos. ¿Tendrá alguna otra función el adipocito, chicos? Claro, ¿no? Tiene función endocrina, porque produce moléculas estimuladoras. Las adipocinas. Tiene función también, perdón, tiene función endocrina porque produce, por ejemplo, la leptina, que te ayuda a regular el hambre. Ya lo hablaremos en algún momento también de ello. Y listo, el adipocito. ¿Ya? ¿Qué otra tenemos? Excreción. Cuando las células eliminan los productos de los desechos. ¿Dónde tenemos células de excreción? En el riñón. Listo. Ahora, no te digo la célula específica porque el riñón tiene un montón de tipos de células. Ya en su momento el ciclo que viene ahí lo vamos a aprender. Luego tenemos respiración, ¿no? La respiración. Por ejemplo, las células del alveolo, ¿no? A nivel de pulmón. ¿Cómo se llaman esas células del alveolo? Se llaman neumocitos. Y hay neumocitos de tipo uno y hay de tipo 2. Los de tipo uno sirven para respirar. Intercambio gaseoso. ¿Cómo se llama el intercambio gaseoso? Hematosis. Y el tipo 2, doctores, produce una sustancia que se llama surfactante, que sirve para que el pulmón no colapse. Ya, listo, no se complique más por ahí. Siguiente propiedad, conductibilidad. Las neuronas, pues, ¿no? Importantísimos, transmiten el impulso eléctrico. Mira, les presento una neurona. Por ejemplo, una neurona la vas a reconocer facilito porque tiene forma de estrella.
En laboratorio, yo te apuesto, mira, cuando ustedes vean imágenes en el microscopio, la neurona va a ser la que más fácil la van a reconocer. Porque es así, como la ves en el gráfico, bien estrellada. Ahora, obviamente, que tiene partes. Por ejemplo, el cuerpo se le denomina soma, ¿no? El soma neuronal, que contiene el núcleo, también llamado pericardio. Tiene también al retículo endoplasmático rugoso, llamado acá cuerpo de Nils. Pero además también tiene otras partes, ¿no? Que son llamadas prolongaciones. Hay de dos tipos. Las dendritas, que estás viéndolo acá, ¿ya? Las dendritas. Y también tienes al axón, ¿ya? Dendritas y axón. Doctor, ¿y esto qué es? Esto se le denomina vaina de mielina, ¿ya? Vaina de mielina. La vaina de mielina, doctores, es producida por dos tipos de células, los oligodendrocitos y las células de Schwann. El oligodendrocito lo produce en el sistema nervioso central, la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. ¿Para qué sirve? Para que el impulso nervioso avance más rápido. Es un aislante eléctrico. Y el impulso nervioso de esa manera salta, así mire, así. Va a avanzar más rápido. ¿Por qué está constituida la vaina de mielina? Por esfingomielina, un lípido. ¿Ya chicos? Y estos puntitos que no tienen vaina de mielina se le denominan nódulos de Ranvier. Por ahí salta el impulso nervioso. Luego tenemos, bueno, la irritabilidad que tiene que ver también con las neuronas y la secreción que tiene que ver con las células glandulares, ¿ya? Cuando hablamos de secreción tenemos sobre todo a las glándulas exocrinas. Ejemplo de ello, las glándulas salivales, ¿no? Ejemplo de ello, el páncreas, ¿no? Que es una glándula mixta, pero tiene función exocrina, etcétera. Ahora, acá hay dos células que todavía no lo hemos revisado, ¿no? El eritrocito, por ejemplo. ¿Por qué el eritrocito es tan diferente al resto? ¿Por qué? A ver, chicos, mientras van poniendo, voy a escribir al grupo. A ver, chicos, pongan su respuesta. Chicos, nadie se arriesga. ¿Por qué es tan curioso el eritrocito? Chicos, a ver, nadie se arriesga. A toque, voy a mandar el mensajito. Ahora sí. Ahí está, muy bien, doctor Fernando. Excelente. No posee núcleo. Ese es un dato muy importante de esta célula. No tiene núcleo. Y como no tiene núcleo, ni otras organelas, no produce proteínas. Lo que significa es que este está destinado a morir más rápido de lo que crees. Pero tiene su vida ahí contabilizada. ¿Cuánto? Un aprox de 120 días. Eso es lo que vive un eritrocito. No te olvides, una célula bicóncava que carece de núcleo. ¿Cuál es la función del eritrocito? A ver, doctores. Función del eritrocito. ¿Qué hace el eritrocito, chicos? Está fácil eso, chicos, ¿ah? ¿Qué hará el eritrocito? Muy bien, ¿no? Transporta oxígeno. ¿Y por qué transporta oxígeno? Muy bien, también nutrientes, ¿no? Pero principalmente oxígeno, porque los nutrientes suelen viajar solos en la sangre. El oxígeno, ¿cómo se transporta en el eritrocito? ¿O está solito ahí suelto? No, no es cierto. Se pega, se empieza a pegar en una molécula muy conocida. Yo estoy seguro que la conocen. Vamos, chicos, ¿cómo se transporta el oxígeno dentro del eritrocito? Estoy seguro que lo saben, chicos. Todos acá se han medido alguna vez en laboratorio esa molécula. Muy bien, la hemoglobina. ¿Ven? ¿Cuál es la característica de la hemoglobina? Que contiene hierro. Listo, y ese hierro se junta con el oxígeno. Siguientes células. Estas células que estamos viendo acá son células de la retina. Justamente son células receptoras. Este, por ejemplo, se le llama cono.
y este se llama bastón. Son dos células que encontramos en la retina y que sirven para captar las señales luminosas. Doctor, ¿y cuál será la diferencia? El cono te capta señales a color. En cambio, el bastón es para la luz en blanco y negro. Es para poder ver en la oscuridad. Hay una vitamina muy relacionada, la vitamina A, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si hay deficiencia de vitamina A, te da pues ceguera nocturna. Bueno, ya, el tema de las células madre no nos vamos a meter por ahí y vamos a la parte central de la clase del día de hoy, que tiene que ver con diferenciar procariotas y eucariotas. Primero yo les voy a describir cuáles son las características básicas de ambas células. Y luego, en un cuadro comparativo, aquí, ¿ya? Mira, vamos a escribir y al final acá lo vamos practicando. ¿Ya, chicos? A ver, empezamos por las procariotas, ¿no? Las procariotas son llamadas así, ¿por qué? Porque son muy antiguas, ¿no? Procariontes. Son las primeras que existieron. ¿Cuál es la gran característica diferencial entre una procariota y eucariota? Hay una diferencia así, marcadísima, que siempre la menciona. ¿Cuál será, chicos? ¿Cuál será? Muy bien, ¿no? Muy bonito término, núcleo desnudo. Ese núcleo desnudo, ¿cómo se llama? Ese núcleo desnudo que están mencionando ahí. Tiene su nombre. ¿Quién sabe cómo se llama ese núcleo desnudo que están mencionando por ahí? Que está acá, mire. Todo esto. Cuando nosotros decimos núcleo desnudo, significa que no tiene membrana que rodea al material genético. En cambio, el eucarionte sí tiene una membrana de fosfolípidos que rodea todito el material genético. Miren acá, está libre, pero está ubicado, está posicionado en un solo lugar, en el medio, ahí. Por eso dicen, ¿no? Núcleo desnudo. ¿Y cómo se llama eso? Nucleoide. Te vas a encargar de llamar, de llenar acá, nucleoide. Y luego encontramos el material genético ahí. Este material genético es el cromosoma, pues no el ADN. Normalmente las procariotas tienen un solo cromosoma. Por ahí alguna que otra tendrá dos, y no me acuerdo muy bien, creo que el máximo que llega a tener es 6 o 7, ¿ya? Pero de uno, el 90% no pasa. El E. coli por ahí se ha descrito, ¿no? Que tiene dos, algunas cepas, ¿ya? Pero luego uno. En cambio el eucariote tiene un montón, ¿no? Luego por acá encontramos el citoplasma, que es el lugar donde van a ocurrir todas las reacciones químicas. Algo muy diferente también de una célula procariota es que si tú te fijas, adentro no hay organelas, pero no hay organelas membranosas. O sea que las únicas membranas que vas a encontrar en una célula procariota es la membrana celular, esta. Que es más, tiene dos, ¿no? Mira, tiene dos membranas, membrana externa, membrana interna. Tiene dos. No, y cada una de las membranas tendrá dos capas, ¿ya? Obviamente que no todas van a tener las dos capas bien desarrolladas. Ya te voy a explicar dentro de un momento cuál sí y cuál no, ¿ya? Entonces no hay que olvidarnos, ¿no? Dato importante, las células procariotas no tienen organelas membranosas. ¿Cuáles son esas organelas membranosas? A ver, por el chat me pone. ¿Cuáles serán esas organelas membranosas, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Cuáles serán esas organelas membranosas que no están presentes en el procariote? Muy bien, doctor, mitocondria. Otro, vamos. Otro, chicos. Vamos, participen, doctores. Muchas gracias, el doctor Fernando. Está fino el día de hoy. Vamos, chicos, vamos, apoyen. Mitocondria, ¿qué otro? El retículo, tanto en rugoso como liso, aparato de Golgi, lisosomas, nada de eso tiene. El única organela que sí por ahí coincide en ese ribosoma, pero el ribosoma ni siquiera tiene membrana. Hay literaturas que es más, el ribosoma lo consideran como una macromolécula, porque está constituido por ARN y proteínas, ¿ya? Pero no tiene membrana. Es más, el ribosoma del procarionte, ya que estamos por acá, es muy diferente al eucarionte. ¿Cómo es el ribosoma del procarionte, chicos?
Yo estoy seguro que en pre lo han visto, sí o sí. ¿Cómo será? Muy bien, 70S, ¿no? Pero recuerde que el ribosoma tiene una subunidad menor y una subunidad mayor. Muy bien, por ahí ya lo han puesto en el chat, ¿no? Este, que estamos viendo por acá, pues será obviamente 50S y este será 30S. Doctor, ¿y qué significa S? Es Dwitterio, la velocidad de sedimentación. Ah, no se preocupe por ese lado. Por eso es que la suma no te suma 70. Perdón, no te suma 80, sino 70. ¿Ya? Listo. Bueno, ya hemos hablado de los ribosomas, ya hemos hablado del cromosoma y el nucleoide. Las fimbrias. Chicos, miren, las fimbrias tampoco van a estar presentes en todas las procariotas. Ya no van a estar en todas las bacterias. Ojo, cuando nosotros hablamos de procariotas, hacemos referencia a dos tipos de células principalmente. ¿Ya? Hacemos referencia a las bacterias y también hacemos referencia a las cianobacterias, ¿no? Por ejemplo, la alga verde azulada. ¿Ya? Ella es el mejor ejemplo de una cianobacteria. ¿Ya? Entonces, las fimbrias, en el caso de que estén, mira que permiten adhesión a otras células. ¿Y quiénes creen que son las otras células? Las nuestras. Entonces, si una bacteria tiene fimbrias, tiene mayor probabilidad de que infecte una célula tuya. O sea que hay más probabilidad de que haga patologías. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Listo. Luego algunos también tienen su cápsula, ¿no? Ya que la cápsula en realidad está por fuera de la membrana y está caracterizada porque tiene esto, mira, glucocálix. Y el glucocálix sirve bastante para proteger, reconoce antígenos, ¿ya? Listo. Recita la fagocitosis, mire, importante. La fagocitosis es un proceso donde una célula inmunológica, como son, por ejemplo, el macrófago y los neutrófilos, se comen a las células chiquitas. Simple, ya se la comen y ya está. Entonces la cápsula dice, no, yo tengo acá mi caparazón, tú no me vas a matar. ¿Ya? Eso es lo que hace. Luego tenemos el flagelo, miren por ahí. El flagelo, la gran diferencia acá es que está constituida por una proteína que se llama flagelina. ¿Ya? En cambio, la del espermatozoide está constituida por microtúbulos. Totalmente diferente. Mira, acá flagelina, allá microtúbulos. No siempre va a haber un solo flagelo. ¿Ya? Puedes encontrar varios flagelos, vas a encontrar varias disposiciones de flagelos, ¿ya? Eso no nos importa. Ahorita al menos no. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Las membranas. Esto de las membranas lo voy a profundizar en un momento, ¿ya? Pero ahí les dejo más o menos un poquito de datitos que te van a ayudar. Pero en un momento, cuando diferenciemos gram positivas con gram negativas, vamos a profundizar con respecto a esas membranas, ¿ya? Y no te olvides que también encontramos a la pared celular, ¿ya? Toda la pared celular, que suele estar sobre la membrana, ¿ya? Y por acá tenemos a los plásmidos. El plásmido es este de acá, es el material extracromosómico. El mismo nombre lo dice todo. Acá está el cromosoma y este está fuera del cromosoma. Es ADN, normalmente circular, como lo estás viendo ahí. Ahora, ¿y cuál será la importancia? Te repito, esto te van a preguntar. Mira, yo te lo estoy firmando, a ti te van a preguntar sobre el plásmido. Esa es la que siempre preguntan, chicos. ¿Ya? ¿Y qué es un plásmido? Ya, un plásmido es material genético extracromosómico. ¿Cuál es su función? Produce, ya, proteínas, porque debido a que acá hay genes, ya, esto es ADN. Pero recuerda que el ADN al final produce proteínas, ya, porque ahí está la información de las proteínas. Ahora, estas proteínas suelen servir para generar, perdón, lo vamos a poner acá abajo, resistencia, ¿ya? Resistencia a los antibióticos. No te olvides, el plásmido son uno de los mecanismos por el cual las bacterias dan resistencia a los fármacos, pero siempre y cuando primero tenga una primera exposición. Por eso siempre decimos, ¿no? Si tienes gripe, no tomes antibiótico, porque la gripe es viral.
generalmente. Si tú le das un antibiótico, pues se va a vacilar ese virus, ¿no? Listo. ¿Y qué haces? Le das resistencia más bien. Bueno, acá tenemos algunas otras, ¿no? Algunas otras partes. El citoesqueleto bacteriano también les dejo por ahí, chicos, muy importante. ¿Por qué? Ustedes van a leer en todos los libros, Cooper, Becker, el libro que sea, y te va a decir, la célula procarionte no tiene citoesqueleto. Así te van a poner, no tiene citoesqueleto. Pero en realidad eso es cierto, no tiene citoesqueleto, pero tiene proteínas que cumplen la función del citoesqueleto. Y son estas de acá. El citoesqueleto de eucariotes está constituido por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Ya, el bacteriano tiene homólogos y estos homólogos están acá. Por ejemplo, este es el homólogo de microtúbulos, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, por acá, mira, el MRB, que es homólogo a lactina. Mira, otro homólogo a lactina, el FTSA. Y por último, el homólogo a los filamentos intermedios, la crecentina. Eso quiero que aprendas, esos datitos, esa pepita, ¿ya? Ahora, algo antes que casi se me va. Mire, a veces estas células tienen así en la membrana, así. ¿Cómo se llaman esos? Cuando encuentras protrusiones en la membrana, invaginaciones en la membrana. ¿Y sabes qué hay acá? Acá hay proteínas que producen energía. ¿Quién ya lo captó? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo se llama el lugar donde produzco ATP en una bacteria? En el eucariote fácil, la mitocondria. Ese es el principal lugar. Pero, ¿y la bacteria? ¿Qué dicen, chicos? La bacteria se denomina muy bien, doctor Marcelo, los mesosomas. Ahí vamos a encontrar proteínas de la cadena transportadora de electrones y de la fosforilación oxidativa, se van a encargar de producir ATP. ¿Ya? Por eso es bastante importante. Acuérdate que los mesosomas son los que van a ser homólogos, entre comillas, porque cumplen la misma función que las mitocondrias. ¿Ya? Ojo, entre comillas. ¿Ya? Listo. Y ahorita vamos a profundizar en lo que es la clasificación, ¿no? Las bacterias pueden ser gram positivas o gram negativas. Ahora, las gram positivas, mira la gran característica, solo tiene una membrana. Es la que estamos viendo acá, mire. Solo una membrana. Pero tiene una pared celular enorme. ¿Cómo está constituida la pared celular de las procariontes? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama la molécula? Peptidoglicano. No te olvides entonces que las gram positivas, que tú la vas a ver en el microscopio color morado, se caracterizan porque tienen una capa gruesa de peptidoglucanos. ¿Ya? Y estos peptidoglucanos están constituidos por dos moléculas. Tú lo vas a poder ver acá, mira, más o menos aquí, mira. Son de dos colores distintos, mire. ¿Cómo se llaman esas moléculas? El ácido acetilglucosamina y el ácido acetilmurámico, también llamado mureína. Entonces, estos dos juntos forman un peptidoglucano. Doctor, ¿pero por qué me dice eso? ¿Será importante conocer? Sí. Para yo poder juntar a estos dos hay un proceso que se llama transpeptidación, ¿ya? Pero hay un fármaco que bloquea esa transpeptidación, bloquea la enzima encargada. ¿Cómo se llama ese fármaco? Conocidazo, chicos, penicilina. Y la penicilina también es otra preguntadísima en exámenes. No te olvides que la penicilina entonces impide la formación de la pared celular, la desestabiliza. Por ende, la mata. ¿Será la única la penicilina? En realidad todos los betalactámicos. Ya, yo sé que por ahí va a ser un poco difícil acordarse, ¿no? Pero principalmente todo el grupo de las penicilinas. Ahí incluye la amoxicilina, la cefalosporina, ya, bueno, no nos vamos a meter mucho por ahí. Listo. En cambio, la membrana, mira, chiquitita, una sola capa. Ahora, la membrana en procariontes no es igual que en eucariontes. Una diferencia principal.
es de que aquí no hay colesterol, por ejemplo. No hay colesterol, ¿ah? Pero tenemos una molécula que se parece al colesterol acá, a nivel funcional. O sea, que hace rígida la membrana. ¿Cómo se llamará? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Cuál es la molécula que cumple la misma función que el colesterol acá en la membrana? Tiene su nombrecito, a ver, ¿quién lo sabe? Vamos a imaginar que es esta, ¿ya? Opanoide, ¿ya? Opanoide. ¿Qué hace? Brindar rigidez a la membrana. Y si yo le doy más rigidez, hace que la membrana sea menos fluida, ¿ya? Listo. Ejemplo de ellos, a ver, por acá acordarnos dos muy bonitos, el Streptococcus aureus, ¿ya? Que produce infecciones en la piel, infecciones en el pulmón. Bien, esta bacteria, desgraciada esa bacteria, acuérdate, sobre todo en infecciones hospitalarias. Y luego tienes por acá al Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Bueno, en realidad acuérdate, estafilococos y estreptococos, ya, nada más. Acuérdate que el estafilococo, mira, por acá lo podemos ver, este es el estafilococo, tiene forma de uvas, ¿ya? Acuérdate, forma de uvas. Y este de acá es el estreptococo, ¿ya? Son gran positivas. ¿Ya? Y el estreptococo, ¿cómo te vas a acordar? Lineal. Mira, uno en forma de uva, racimo de uva, y el otro lineal. Y este es un diplococo. Fácil, ¿no? Porque son dos, mira, diplococo. Ahora, el diplococo, un ejemplo por ahí, las neiserias, ¿no? Las neiserias meningitidis o la neisseria gonorreae, que hace meningitis en el cerebro o hace la gonorrea, ya que es una enfermedad venérea. Y listo. Ahora vamos con las gran negativas. Mira la gran negativa totalmente diferente, ¿no? La gran negativa tiene dos membranas, mira, dos membranas. Esta capa tiene incluso polisacáridos acá, mira. Mira, tiene capa de polisacáridos que salen de la membrana. Miren, miren, todos estos polisacáridos. Mira, carbohidratos. Miren, doctor, pero acá veo lípido A. Claro, porque se ensambla en este lípido. Este lípido que estás viendo acá es el lípido A. ¿Ya? Y en el lípido A se ensamblan los carbohidratos, ¿ya? Pero yo no quiero que te lo quedes. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama LPS, lipopolisacáridos. Principal diferencial entre una gran positiva con una gran negativa. Ya te estás acordando, mira, gran positivo, capa gruesa de peptidoglucanos, una sola membrana, color morado. Gran negativas, lipopolisacáridos encima, en la membrana externa, una capita chiquitita de peptidoglucanos, solo mira, ve, dos capitas. El otro tendrá más de 10. Y una membrana interna. Listo, ¿ya? Listo. Sencillo, chicos. Ejemplo de gran negativas. Acá, ¿no? La E. coli, bastante conocida. La Pseudomonas aeruginosa, también otra conocidaza. Ya sí podemos poner un montón de ejemplos. Ya, pero la E. coli es la que más pregunta. Chicos, ¿tienen alguna pregunta acerca de la diferencia entre gran positiva y gran negativa? Ah, chicos, antes que me vaya, las gran negativas, debido a que tienen esta capa encima, cuando viene, por ejemplo, la penicilina, va a chocar acá, va a chocar aquí. Por ende, no le hace nada, ¿no? Por eso es que las gran negativas, si tú le das penicilina, se hace así, se limpia con la penicilina, no le hace efecto. Es importante para que ustedes sepan tratar en un futuro. Por más chiquitito que parezca, créanme que repercute bastante cuando ustedes llegan a cursos clínicos. ¿Ya? Entonces es importante que sepan ese concepto. El gran negativo se va a vacilar prácticamente con las penicilinas porque tienen esta capa que los protege. Por eso es que, es más, no solo protege, sino que esta capa es reconocida por el sistema inmunológico. Ese lípido A que forma parte del LPS lo reconoce, por ejemplo, las células fagocíticas y van a intentar matarla. Pero de igual forma generan respuesta.
inflamatoria. Por eso es que las gram negativas son más patogénicas, ¿ya? Son más virulentas, ya generan más probabilidad de enfermedad que las gram positivas. Y encima resisten más a los fármacos, mira, ¿ya? Por acá un ejemplo, ¿no? Los bacilos. Acá encontramos a los bacilos, por ejemplo, el bacilo de Koch. Doctor, ¿y el bacilo de Koch es gran positiva o gran negativa? Ninguna de las dos. El bacilo de Koch, ¿qué enfermedad genera, chicos? Facilazo, ¿ah? El bacilo de Koch no se llama así en realidad, ¿no? Es por su descubridor. Pero ¿cómo se llama realmente? Mycobacterium tuberculosis. Porque te genera la enfermedad de tuberculosis. Pero esta bacteria, el Mycobacterium, tiene un gran diferencial que se le conoce como BAR, bacilo al ácido alcohol resistente. ¿Ya? Bacilo ácido alcohol resistente. No pertenece ni al gran positivo ni al gran negativo. Y ellos tienen moléculas diferentes. Acá encontramos, por ejemplo, los ácidos micólicos. Ya, pero no nos vamos a meter ahí tampoco. Ahora, si en algún momento, chicos, este tip de pregunta de examen también oro. Si a ti en algún momento te preguntan acerca de alguna bacteria y te ponen algún experimento, marca E. coli. ¿Ya? La E. coli es la más preguntada. ¿Ya? Para este tema de experimentos, así, siempre E. coli, chicos. ¿Ya? E. coli para todo. Porque las demás bacterias tienen siempre algo diferencial. ¿Ya? Tienen siempre algo diferencial. Por ejemplo, el estreptococo neumonía produce neumonía. Te lo especifican normalmente. Y bueno, y luego tenemos la salmonela, que ahí estamos viendo solo salmonela, pero hay bastantes tipos de salmonela. Pero en general te genera problemas gastrointestinales. Por ahí la más peligrosa, salmonela tifi, que te hace la fiebre tifoidea. Y listo. Por último, tenemos las formas especiales de las bacterias. Mire, por ejemplo, una espiroqueta. Un ejemplo de la espiroqueta, tenemos por acá el Treponema pallidum, agente causal de la sífilis, por ejemplo. Otra espiroqueta, por ahí la Borrelia, ¿no? Que genera la enfermedad de Lyme. Y por ahí de repente puede haber otra espiroqueta que se me está yendo. Bueno, por ahí si alguien lo sabe lo pone en el chat. Luego el vibrio. Mira, el vibrio cholerae, por ejemplo. El vibrio cholerae que produce la diarrea famosa en agua de arroz. O sea, como si lavaras arroz, que sale blanco, ya, así es la diarrea en un paciente con vibrio cholerae. Acá en Trujillo, en el año 90, hubo, por ejemplo, una epidemia, ¿no? De lo que es un brote epidémico de vibrio cholerae. Y la gente se moría por deshidratación, ¿ya? El vibrio cholerae genera una de las diarreas más mortales, ¿ya? ¿Por qué? Porque te deshidrata rápido. Y listo. Chicos, hasta acá. ¿Todos están conmigo? Doctores, ¿están conmigo? ¿Me están captando, chicos? ¿Estamos de la mano todavía? ¿O de repente estoy yendo muy rápido, muy lento? Díganme ustedes. A ver, por el chat. Sí, están entendiendo. Perfecto, chicos. Perfecto. Vamos ahora a ver eucariotas, ¿ya? Vamos a ir viendo las funciones de las organelas más importantes y luego hacemos el diferencial. Primero, la eucariota es una célula nueva, pero ¿cómo se forma una eucariota? ¿Cómo se formará una eucariota? A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo se forma una eucariota? Chicos, tiene su teoría, tiene su nombre la teoría. La teoría para formar eucariotas, ¿cómo se llamará? ¿Alguien? Chicos, teoría endosimbiótica. ¿Qué te dice la teoría endosimbiótica? Te dice que hace millones, millones de años, cuando una bacteria por ahí estaba nadando plácidamente, lo más tranquila en ese vasto océano primitivo, vino otra célula más grandecita y se la comió. Ahora, esta célula chiquitita tenía capacidad de generar energía, por ejemplo. Y cuando esta célula más grande se la come, adopta esas funciones. ¿A quién se parece? A la mitocondria. Y así, organela por organela. ¿Ya?
Y eso obviamente fueron años de evolución, pues, ¿no, chicos? Ahora, vamos por acá. Vamos primero con la mitocondria. A ver, si a ustedes les dicen mitocondria, ¿qué tiene que venir a la cabeza? Que la mitocondria es el pulmón de la célula. ¿Por qué? Porque hace respiración celular. Ahora, cuando nosotros hablamos de respiración celular, acuérdate que es porque produce ATP, pero usa oxígeno. Por eso se llama respiración celular, porque usa oxígeno y de esa manera produzco ATP. Si no hay oxígeno, la mitocondria está por las puras. Ya, acuérdate de eso, si no hay oxígeno, la mitocondria no sirve. Bueno, no sirve para la función principal que es generar ATP. De repente para evitar otra, por ejemplo, apoptosis, todavía sirve. Pero sin oxígeno no hay respiración celular y por ende no hay formación de ATP. Doctor, ¿qué quiere decir? Que si la mitocondria no sirve, no hay energía. Cuidado. Si puedes producir energía, pero produces muy poco a través de vías anaeróbicas. Porque obviamente la mitocondria utilizará vías aeróbicas porque tiene oxígeno. Listo. ¿Qué más encontramos por acá? Mire, al núcleo, ¿no? Al núcleo. El núcleo sí tiene membrana, ¿no? No, a diferencia del anterior que hemos visto, ¿no? Que el ADN estaba simplemente agrupado. Acá miren cómo existe una membrana que lo rodea. Y adentro encontramos pues ADN en forma de cromosomas. Recuerda que los cromosomas, acá en el caso del humano, suelen ser 46, 23 pares, de los cuales 22 se le llaman cromosomas somáticos, ya 22 pares, y al último par se le llama el par sexual, ya que es XY o XX. Si es XX, acuérdate, es mujer, y si es XY, es varón. Listo. Y adentro del núcleo, acuérdate que el núcleo es como el cerebro, ¿ya? Como el cerebro de la célula, porque contiene el ADN. Y el ADN tiene la información genética, chicos. Mira, para que ustedes me entiendan, más o menos la cosa es así. Todo el núcleo es como una biblioteca. Y adentro de la biblioteca, ¿qué hay? Stands, ¿no? Hay stands. Acá también. Cada stand es un cromosoma. ¿Y qué hay dentro de los stands? Libros. Ya, acá igualito. Dentro del cromosoma hay libros con información, pero información de proteínas. No te digo que ahí está la proteína, no. Está la receta para elaborar una proteína. Eso encontramos ahí. ¿Y cómo se llama esos segmentos? Porque no todo el cromosoma, no todo el ADN tiene la receta de proteínas. No, no, no. Hay segmentos específicos. Y esos segmentos específicos se llaman genes. Ya se llaman genes, no se olvide. Listo. Y acá adentro hay un mini cerebrito que se llama nucleolo. ¿Qué se produce en el nucleolo? ARN ribosomal. ¿Listo? ARN ribosomal. Alrededor del núcleo encontramos una estructura, ¿no? Todo esto, miren, miren, todo esto. Esto, por ejemplo, es el retículo endoplasmático rugoso. Si tú te fijas, acá encima hay ribosomas, pero los ribosomas son otra organela. ¿Los ribosomas de qué se encargan? Ellos producen proteínas, ¿ya? Producen proteínas. ¿Cómo se llama ese proceso? Traducción. El retículo endoplasmático rugoso no sintetiza proteínas y la mayoría se confunden. Es el ribosoma que está anclado en el retículo endoplasmático rugoso. Y el rugoso se llama así por eso, porque hay ribosomas alrededor y le dan la apariencia en el microscópico de eso. Pero no te olvides, el retículo no produce proteínas, pero sí las modifica. ¿Ya? El rugoso las modifica. Por ejemplo, hace la glucosilación, le agrega carbohidratos. En cambio, el retículo endoplasmático liso, este sí hace síntesis, pero principalmente síntesis de lípidos, ¿ya? Síntesis de lípidos. Por ejemplo, fosfolípidos, ¿ya? Por ejemplo, sales biliares, esteroides, etcétera, ¿ya? Listo, luego encontramos por acá el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es como si fuera el policía de tránsito.
¿Pero de qué? De las vesículas, esto. Mira, estas vesículas son algo así, mira, algo así. Perdón, perdón. Vamos a hacerlo mejor en dos capitas. Ya son algo así, mira. Y acá hay fosfolípidos así, mira. Es como si fuera una membranita, ¿ya? ¿Dónde se forman estas vesículas? En el aparato de Golgi. ¿Y qué contienen? Por ejemplo, pueden contener neurotransmisores, en el caso de las neuronas, ¿ya? Y cualquier otra molécula. Ahora, ¿qué hace el aparato de Golgi? El Golgi dice, a ver, tú vas a liberar moléculas. Tú, y me refiero a la vesícula, tú vas a ir a la membrana. Te vas a pegar acá. Mira, o sea que el aparato de Golgi produce membrana. ¿Qué más? Puede decirle, tu vesícula, adentro tienes enzimas, entonces te vas a convertir en lisosoma. Producen lisosomas. ¿Eh? Interesante, ¿no? Entonces, vamos al siguiente. ¿Qué hace el lisosoma? ¿Qué hace un lisosoma? ¿Quién sabe, chicos? ¿Qué hace un lisosoma? ¿A quién tienen que asociar al lisosoma, chicos? ¿Con quién lo asocian al lisosoma? Muy bien, doctor, ¿no? Eliminar desechos. Es como si fuera el estómago, ¿no? Porque ahí degrada. Por ejemplo, una bacteria. Si una bacteria está por ahí, viene una célula y la fagocita. ¿Y qué hace? Junta a lo que ha fagocitado con un lisosoma. ¿Para qué? Para que lo destruya. Por ejemplo, bacterias. Por eso las matas a las bacterias. Pero hay bacterias que son vivas, ¿no? Como el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, para que el lisosoma pueda funcionar, yo necesito acá un pH, acá adentro, ¿ah? Acá, un pH bajo, es un pH ácido. ¿Qué hace el Mycobacterium tuberculosis? Produce uriasas. ¿Quién más produce uriasas? El Helicobacter pylori. Pero el Helicobacter pylori produce afuera, ya les voy a explicar en el domingo en la clase del caso clínico de la semana. ¿Ya? Pero ¿qué hace entonces la uriasa? Lo que hace es transformar la urea en amoníaco. Bueno, en amonio. Y luego agarra un hidrógeno y lo convierte en amoníaco. Y de esa manera disminuye el pH. Bueno, aumenta el pH, ¿no? Porque disminuye hidrógenos. Doctor, ¿y qué tiene que ver el pH? El pH hace que las enzimas que funcionen ahí, que están adentro, funcionen. Si el pH cambia, las enzimas que están adentro no van a funcionar. ¿Ya? Listo, entonces no te olvides que destruye. Ahora, ¿qué células van a contener lisosomas? Los macrófagos, por ejemplo. Pero en los macrófagos, tú acuérdate, ¿ya? Porque a veces les ponen esa trampita de que hay células macrofágicas especiales en cada tejido también. Hay en la sangre, pero también hay especiales en cada tejido. Ojo, ¿ah? El macrófago en la sangre no se llama macrófago, se llama monocito. Cuando entra al tejido en el lugar donde está la bacteria, ahí adopta el nombre de macrófago. ¿Ya? Pero por ejemplo, mira, si nosotros hablamos del sistema nervioso central, se llamará microglia. ¿Verdad? Si nosotros hablamos del hueso, se llamará osteoclasto. A ver, otro. A ver, ustedes chicos, ya sé, una muy conocida. En el hígado. En el hígado, por ejemplo, la célula de Kupffer. Habrán más, claro que hay más. Las células de Langerhans, por ejemplo, en la piel. A ver, por ahí que se me esté yendo alguna. Ustedes, chicos, a ver, las células fagocíticas en el alveolo, llamadas también macrófagos alveolares. Ya. Bueno, por ahí si alguno sabe otro ejemplito, me lo va poniendo. Todos esos son macrófagos también. Y a veces te ponen el examen. Encontramos un montón de lisosomas, excepto. Y te ponen microglia, osteoclasto, célula de Kupffer, macrófagos, ninguna de las anteriores. ¿Ya? Cosas así te van a preguntar. ¿Ya? Así que ten cuidado. Ten cuidado con esa trampita. Y la otra que produce son los neutrófilos. ¿Ya? Perdón, la otra que hace bastante fagocitosis. Los neutrófilos, llamados también polimorfonucleares. ¿Ya? Y listo. No hay que olvidarnos del citoesqueleto también, perdón. El citoesqueleto que le da forma a la célula, pero también tiene otras funciones, como por ejemplo generar la contracción.
como por ejemplo transporte, etcétera. Ya lo veremos en su semana respectiva. ¿Quién es el citoesqueleto? Tenemos a los microtúbulos, ¿ya? Los microtúbulos conformados por tubulina. Tenemos también a los microfilamentos conformados por actina y miosina. Y tenemos a los filamentos intermedios. No te digo que está conformado por alguna molécula en específica porque en realidad hay toda una variabilidad de proteínas que forman filamentos intermedios. ¿Ya? Es el único que es muy heteromorfo, a diferencia de lo que habíamos visto en los anteriores dos. ¿Ya? Y listo. ¿Toda célula eucarionte es pluricelular? Es la pregunta que muchas veces les van a hacer. Y tengan cuidado porque la respuesta es que no. ¿Ya? No todas van a ser pluricelulares, hay algunas que son uni. Por ejemplo, los protozoarios. Un ejemplo de protozoario es esta, ¿no? La entomoeba histolítica, que genera, por ejemplo, disentería, genera diarrea con sangre. Luego habrán otros protozoarios, como por ejemplo la leishmania, que hace la leishmaniasis, la famosa UTA. El plasmodium, ¿no? Otro parásito protozoario que produce, por ejemplo, la malaria, ¿ya? El tripanosoma, mira, otro. Trypanosoma cruzi, otro protozoario que produce, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Ahora, ¿serán las únicas? No, mira por acá. Tenemos también células fúngicas. Por ejemplo, la Taenia pedis. Por ejemplo, el Trichophytum, ¿no? Que te hace la tiña. La Cándida, bastante conocida, la Cándida albicans, ¿no? Que te hace la famosa secreción cremosa o lechosa en infecciones vaginales. Y luego encontramos a los helmintos, ¿no? Cuando tú ves la palabra el, ¿no? El prefijo el con M, acuérdate gusanos. Ahí tienes teniasis, ascaris, filarias. Ah, bueno, no nos vamos a meter por ese lado, ¿ya? Los ribosomas en eucariontes, ¿cómo será? No serán igual, ¿no? ¿Cómo es un ribosoma en eucarionte? ¿Cómo será? La subunidad mayor equivale a 60S y la subunidad menor a 40S. Doctor, o sea, ¿será 100? ¿Será 90? No, es 80S. ¿Ya? No se olvide. Bueno, para finalizar la clase del día de hoy, doctores, de paso, tómenle fotito a esta pepita ya que he elaborado. Ya tómenle foto, porque yo no sé por qué tengo la sospecha de que uno de estos les van a preguntar. Ya tómenle foto a aquellos que no son de la academia. O bueno, creo que les pasé el material a todos, ¿no? Ya entonces, miren, esta pepita, acuérdate bien. ¿Ya? Acuérdate bien. Pueden preguntarte. Ahora, lo que estoy segurísimo que te van a preguntar a ti es acerca de las bombas de protones. ¿Ya? En tu parcial, fija. ¿Ya? Sobre las bombas de protones tienes que estudiarlo. ¿Ya? Y vamos a hacer alguna clase gratuita para poder también mencionarlo por ahí. ¿Ya, chicos? Listo. Vamos culminando con la clase con las diferencias entre procariota y eucariota. Mira, por ejemplo, generalidades. El tamaño. No, la procariota es más chiquita. La procariota siempre es unicelular. En cambio, la eucariota más grande y puede ser también pluricelular. No te olvides, no cometas el error de pensar que no puede ser unicelular, también puede ser. El mejor ejemplo, los protozoarios, no se olvide. ¿Ya? No realiza transporte en masa las procariontes. ¿Cuál es el transporte en masa? La exocitosis y la endocitosis. ¿Ya? Los procariotes no hacen eso. Organelas membranosas. No hay. Acuérdate que el procarionte no tiene organelas membranosas. En cambio, acá sí hay. Acuérdate que el procariote, yo les dije, ¿no? Tiene flagelina en el flagelo. En cambio, acá microtúbulos. La pared celular, mira, ¿habrá alguna célula eucarionte que tenga pared celular? ¿Qué dicen? ¿Alguna célula procarionte que tenga pared celular? ¿Quién sabe? ¿Alguna procarionte? Si haya, fácil, fácil, las plantas, las células vegetales. ¿Pero qué tienen ahí? Tienen celulosa. En cambio, el procarionte que tiene en la pared celular, peptidoglucanos. Totalmente diferente, pues, ¿no, chicos? Y la membrana celular también es diferente. Por ejemplo, acá hay únicamente opanoides, fosfatidiletanolamina
y cardiolipina. Mira, fosfatidiletanolamina, cardiolipina y opanoides. Acuérdate que los opanoides son como el colesterol. Ya es un parecido al esteroide. Ojo, no es un esteroide. Cumple la función del esteroide en la membrana. ¿Quiénes son esteroides? El colesterol. Doctor, ¿y los vegetales tienen colesterol? No, ellos tienen ergosterol, pero es la misma función. Ahora, los eucariontes, acá te he puesto el colesterol, mira, aparte de la fosfatidiletanolamina, tienen a esta, mira, que es la más abundante de la membrana celular, la famosa lecitina, ¿no? Que es también llamada fosfatidilcolina. No te olvides, ese es el fosfolípido más abundante de toda célula. Luego tienes a la fosfatidilcerina, fosfatidilinositol. Todas esas las vamos a estudiar mejor cuando veamos el tema de membrana celular. ¿Qué más? Tenemos por acá a los esfingolípidos también, ¿no? Por ejemplo, la esfingomielina, que lo hemos conversado cuando vimos neurona. A ver, ¿qué otro? Los cerebrósidos, los gangliósidos, que lo vamos a ver también en el tema de membrana celular, ¿ya? Luego el citoesqueleto, ya lo hemos hablado, el procarionte no tiene citoesqueleto como tal, pero tiene homólogos, y ahí te lo estoy poniendo los tres, ¿ya? En el caso de eucariote, no te olvides, microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Los ribosomas. ¿Cómo son los ribosomas en el procarionte? No se olviden que acá 70S, constituido por una subunidad mayor, 50S, y una menor de 30S. En cambio, las eucariontes son 80S, pues, ¿no? No te olvides 60S por acá y 40S la menor. ¿Cuál es la función del ribosoma? Producir proteínas. ¿Cómo se llama ese proceso? Traducción. La fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? El proceso donde yo produzco ATP. En el eucariota fácil, ya les dije, mitocondrias, ¿no? Y en procariotas, chicos, también ya les dije, ¿ah? ¿Cuál será la que produce energía en procariontes? Lo hemos visto hace un rato. Por ahí me están poniendo al privado. Doctor, esta clase lo va a subir al Canvas. Claro, claro, también va a ser subida. No se preocupen. Chicos, ¿cuál es la que produce energía en procariontes? Los mesosomas. No se olvide. Los mesosomas. ¿Ya? La división celular, mira, otra también bastante preguntada. En el caso de procariotes, fisión binaria. O sea, simplemente se parte en dos las células. En cambio, acá es un proceso de repartición de material genético, repartición de núcleos muchas veces, mitosis y meiosis. ¿Ya? Ya vamos a conocer mejor en qué se diferencia. Ojo, cuando nosotros queremos decir división de citoplasma, por ejemplo, ya tienes que decir citocinesis. Pero si quieres dividir núcleo netamente, tienes que decir cariocinesis. ¿Ya? Son términos también importantes. Material genético en procariotes, cromosoma, solo hay uno. Y el ADN, doctores, fija, por favor. Mira, acá te voy a dar fijas. A partir de acá es lo que más te pregunta. Ya de aquí para abajo es lo que más te pregunta. Acuérdate que el ADN en procariotes es circular. En cambio, acá hay más de un cromosoma. En el humano 46 y el ADN es lineal. ¿En ambos será bicatenario? ¿En ambos será doble hélice? Claro. Y no se confundan porque a veces, por ahí también a veces se confunden, chicos, ¿ah? En ambas situaciones es doble hélice, en ambos es bicatenario. La diferencia es su forma física, nada más. Uno es circular, el otro lineal. Listo. Y si te preguntan, ADN extracromosómico, el plásmido, en el caso de procariontes, ¿no? Ya te expliqué para qué sirve, genera resistencia bacteriana, perdón, a antibióticos, ¿ya? Y luego, en el eucarionte, hay ADN extracromosómico de mitocondrias. Aquí mira, en la mitocondria. Ahora, ¿cuál es la característica de este ADN? Que este ADN es circular. ¿Y por qué circular? ¿Por qué el ADN acá es circular en la mitocondria? Porque acuérdate que la mitocondria antes era una bacteria.
Muy bien, doctor Marcelo, excelente. Antes era una bacteria, ¿por qué? Por la teoría endosimbiótica. Por eso. ¿Y quién hereda, perdón, quién te hereda el ADN mitocondrial? ¿El papá o la mamá? O los dos. ¿Quién te hereda el ADN mitocondrial? Únicamente la mamá. O sea que si la mamá tiene una enfermedad mitocondrial, el niño también lo va a tener. Sí o sí. Ya sí o sí, porque solo lo hereda él. En cambio, cuando no tiene que ver con herencia ligada, ¿no? A la mamá o al papá, si la mamá lo tiene y te lo pasa, tienes todavía el otro alelo que te puede salvar, ¿no? Que te puede producir proteína normal. Yo sé que eso es confuso y lo vamos a aprender más adelante. ¿Listo? ¿Ya? Ya profundizaremos, ¿no? Cuando lleguemos al tema de mitocondria acerca del ADN, ¿no? De esta misma. Continuamos por acá. El ADN, ya a nivel de procariontes, no tiene histonas. En cambio, el eucarionte sí tiene histonas. ¿Para qué sirven las histonas? Para poder condensar el material genético. Luego, intrones y exones. ¿Qué es un intrón? ¿Y qué será un exón? Acuérdate, fácil. Mira, yo creo que te acuerdas así. El intrón no sirve. El exón sí sirve. Ahora, no me malinterpreten. Cuando yo les digo sí sirve, acuérdate de lo siguiente. ¿Cuál es la función principal del ADN? Almacenar información genética. El exón, ahí. Mira, tú tienes un gen. ¿Se acuerdan que les dije que el gen es el lugar donde está la información de la proteína, la receta? Entonces, el gen tiene, así mira, exón uno, intrón uno. ¿Ya? Exón 2, intrón 2. Exón 3, intrón 3. Así. ¿Qué quiero que te acuerdes? Que en el procarionte no existe intrones. Está tachado. Pero sí hay exones. En cambio, en eucarionte están los dos. Por eso es que la célula eucarionte, cuando genera, ojo, esto es el ADN, pero cuando yo convierto en ARN, siempre tengo que tener un pasito más. Porque el ARN que se produce es un ARN que tiene intrones y exones. Eso se le llama ARN inmaduro. Y este ARN tiene que madurar. ¿Cómo se llama ese proceso que hace madurar el ARN? Splicing. ¿Qué hace el splicing? Corta intrones, empalma exones. Listo. Al final siempre te quedas solo con los exones. ¿Ya? ¿Qué es un operón? Mira, normalmente los genes tienen la información de solo una proteína en eucariontes. Por ejemplo, tú tienes el gen de la insulina, tienes el gen de la hormona del crecimiento, el gen de las globinas que forman parte de la hemoglobina, ¿ya? Pero cada uno tiene su gen. En las bacterias, un gen puede tener la información de varias proteínas. A eso se le llama operón, ¿ya? Entonces acá está, acá no está. Y listo, chicos. ¿Tienen alguna duda, pregunta, chisme, comentario? ¿Han aprendido el día de hoy, chicos, acerca de célula y algunas enfermedades? Yo creo que sí. Chicos, a ver, coménteme. ¿Dudas, comentarios? Vamos parando la